esta computadora. Buenas todas y todas. Esto es el Club de ADEA. El Club de ADEA es un lugar para encontrarnos con los que estamos por ahí trabajando en esto, tratando de mejorar la historia del diseño y compartir. Una de las ideas importantes en términos del encuentro de esta fecha también era tratar de dialogar más de cerca con Oli y con Gaby Bisón, que no las vemos a veces cercanos en las actividades, y también conocerlos un poco más y hacerlos más parte de este universo del pensamiento, ver si hay formas de crecer como comunidad mejor, ¿sí? Esa es un poco la idea, es tenerlos un poquito más cerca y nosotros acercarnos a ustedes. Y nos parecía que el punto más interesante para poder empezar a dialogar era un tema que se nos pone siempre, se nos presenta como importante, y que era la pedagogía, ¿sí? Para empezar a presentarlos, Gaby Bisón es arquitecta, ¿sí? Profesora en diseño escenográfico de Uncuyo, y TUPA, Tecnicatura Universitaria de Producción Audiovisual, ¿sí? Participado del primer Congreso Nacional de Escenografía, con una mesa sobre la creatividad y el uso racional de los materiales en la escenografía, y realizó diseño de escenografías de utilerías en obras de teatro, fiestas de la vendimia, óperas, participación en documentales. Te escuché en una charla de Daniel Cervantes, Gaby, hablando con Blue Trash sobre las vendimias production. Después quizás... sí, más que hablar de la producción, te voy a hacer una pregunta que tengo así como una duda con respecto a la forma de enseñar para la vendimia de última, ¿no? Como forma, ¿no? Sí. Participado en documentales y en proyectos audiovisuales. Hizo coordinación general, realización de escenografía y utilería del Destete, proyecto del Teatro Nacional Cervantes, con dirección de Norberto Galcerano. En el 2013 hizo un Romeo y Julieta, bueno, un currículum grande. Romeo y Julieta. Sí, esas son oportunidades que nos da la universidad, Claro, a ver, ajá. que traen figuras de Buenos Aires y terminamos trabajando con ellos en producciones, y bueno, es muy bueno para nosotros. Por eso digo, no es que, por eso tuvimos tantas oportunidades con Maximiliano Guerra, con Daniel Feijó y con Claro. Norberto. Norberto falleció, ¿no? Perdón. Falleció, sí. Falleció hace Sí, lo leí en poco, algún... ¿no? Pero hace Sí. como 2 o 3 años, ¿no? Falleció 2 en la años. Casa del Teatro, les quiero contar, ¿eh? ¿En Sí, serio? yo en algún lado lo leí. Wow. Sí, sí. Bueno, también nos acompaña Oli Alonso. Me gustaría saber qué significa en tu currículum que sos intérprete dramático. ¿Sos actor? No sé qué es Es un título que otorga la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. Ajá, pero ¿por qué se llama intérprete dramático? Pregúntale a los que han inventado la carrera. No tengo idea. Porque sos un licenciado en artes dramáticas, ¿o qué? ¿Cómo es? No, lo que pasa es que el intérprete es lo intermedio de la licenciatura. Ah, mirá vos. Existe la licenciatura en teatro, existe el profesorado en teatro, y hay un título intermedio que es el de intérprete dramático, que es como una tecnicatura. Mirá. O sea, nuestra facultad tiene 3 títulos. Claro. Uy, ahí se ríe Lea, porque seguramente te va a tirar alguna cosa. Porque el tema de la tecnicatura es un problemita en la UNA también como forma. Bueno, todos sí, miramos por medio de nuestro propio problema las cosas, claro. ¿viste? Bueno, y ha cursado licenciatura en teatro en la UNT, también es ingeniero electrónico y especialista en medio ambiente visual e iluminación eficiente por la Universidad Nacional de Tucumán. Además de su formación académica, se ha perfeccionado en el área artística con Anne Strasberg en la Escuela de Lee Strasberg, Estados Unidos, con el Odin Theater,
en Dinamarca, con Jorge Guerra Castro en la Escuela de Teatro de la New World School of the Arts en Miami, Estados Unidos, con Hugo Gramajo de Italia, Mario Rojas de Catholic University of America, Washington, United States, entre otros. En el área de iluminación escénica, arquitectura y patrimonio histórico se ha perfeccionado con Ernesto Diz y Miguel Ángel Rodríguez Lorite, especialista del Instituto del Patrimonio Histórico Español de Madrid, España. Es docente de grado y posgrado en la Universidad del país y del extranjero, tanto en iluminación, arquitectura, arte y patrimonio, como así también en las áreas de gestión cultural y teatro. Ha sido asistente técnico del Instituto Nacional de Teatro. Ha sido fundador del grupo cultural La Zona. Ah, perdóname, me hizo acordar una cosa. También Gaby está manejando un galpón, ¿no? Vos también estás manejando un galpón de enseñanza, ¿no es cierto? Ahí no lo leí entrado en tu currículum. Un espacio independiente. Claro, me parece que después es un dato interesante para que un poco lo desarrolles. Es docente de grado, dije, y posgrado en... tanto en iluminación de arquitectura, arte y patrimonio, como así también en las áreas de gestión cultural y teatro. Ha sido asistente técnico del Instituto Nacional de Teatro, ha sido fundador del Grupo Cultural La Zona, TREAM Teatro, Luminar, y de 2003 al 2012 fue director del Teatro Alberdi de la UNT. Como director e iluminador ha realizado la puesta en escena de numerosos espectáculos con los cuerpos estables de la Universidad Nacional de Tucumán, entre los que se destacan Alicia en el País de las Maravillas, con el coro de niños de la universidad, Bravo Barroco en la Orquesta Juvenil de la Universidad, Los Planetas y el Concierto Pop 2012 y 2013, y bueno, un montón de trabajos, ¿sí? Una cosa interesante también, ¿quién habló de vos en un... No sé si leíste, Oli, los ensayos de la que editamos con ADEA, Aida Navajas, ¿sí? Aida Navajas, oigás. Trabajo con ella. Claro. En este momento estamos trabajando juntos en mi estudio. Con bueno, Aida. hace referencia a vos como uno de los fundadores, por llamarlo de alguna manera, como uno de los iniciadores de la enseñanza académica en Tucumán. Esto es más o menos así, lo digo rápidamente porque no recuerdo con precisión sus palabras, pero algo de ese tenor. ¿Puede ser? Mirá, y bueno, sí, sí, con eso decimos que he sido el primero que he empezado a enseñar formalmente y con una metodología y con una continuidad, sí, sin lugar a dudas. Antes de mí yo no tengo memoria. Sí ha venido mucha gente a dictar cursos, cursos así esporádicos. Pero bueno, yo tengo desde el año 2003 que ya trabajo con absoluta continuidad. Tengo un campus virtual y doy capacitaciones presenciales en todo el NOA. NOA, NEA, he trabajado en Cuyo, en todas partes. Y ahí pero te reconoces entonces como un iniciador entonces de esa etapa, de ese proceso, de ese momento. Sí, sí, digamos, yo al principio te decía que una de las cosas más difíciles es instalar el diseño, no la pedagogía del diseño, sino el diseño en sí mismo como actividad. Y una de las claves para mí es la formación de recursos humanos. Clave, clave, clave. Claro. Es cierto que a veces que nos topamos con que formamos recursos humanos y ese recurso humano no tiene la posibilidad de ejercer, digamos así. Entonces el recurso de esa gente que está de alguna manera, que empezó un proceso de capacitación, después se frustra, no tiene continuidad en la práctica, no tiene continuidad laboral. Entonces estamos tratando de trabajar en el medio también con el fin de generar la demanda. Entonces la instalación tiene que ver con eso. Es muy interesante lo que decía Eduardo al principio, comparto totalmente lo que él dice, y es verdad, cuando por ahí uno muestra
ejemplos o bibliografía, todo el mundo, sin excepción, en todos los cursos que doy, me dicen, bueno, ¿y cómo hacemos nosotros eso en nuestra sala? Entonces, la primera cuestión pedagógica que me parece plantear es empezar por los conceptos. De alguna manera, no por la tecnología, sino por los conceptos. Es decir, un Fresnel lo podés hacer con, no sé, con papel manteca también. Entonces, empezar con el trabajo muy fino, conceptual y metodológico. Incluso yo trabajo una metodología que, bueno, todos ustedes la deben conocer, que derivada, adaptada, mejorada después de 20 años de trabajo del método de McCandless. Pero entonces yo trato de que ese método se pueda, digamos, desmenuzar a su mínima expresión, de tal manera que si tengo una sala de 8x6 o estoy en un escenario de 20x14, el método es el mismo. El método es exactamente igual, se aplica de la misma manera, se resuelve de la misma manera, se resuelve con los mismos conceptos. Entonces, de esa manera, bueno, lograr una base, a partir de la cual, bueno, cada uno con su talento, creatividad, inteligencia, etcétera, podrá seguir perfeccionándose. Pero bueno, el tema es ese. Me ha pasado muchísimo de recibir chicos que tienen unas ganas, un talento, un conocimiento, y bueno, y no pueden terminan guardando en un cajón los apuntes y les quedan ahí y no hay mercado, digamos. Aunque suene fea la palabra mercado, pero bueno, mercado cultural. Pero entonces la cuestión más importante es esta, tratar de transmitir cómo lo conceptual se puede trabajar con elementos que no son marcas, que no son salas súper equipadas, que no son en espacios gigantescos, que no necesito grandes consolas, y tratar de elevar el techo, digamos, de los diseños. Y Gaby, ¿vos qué pensás? ¿Qué te parece a vos? ¿O cómo lo sumás? ¿O qué decís? Bueno, opinión. Bueno, yo estoy en segundo año. Me tocan alumnos que están entre los 19 y los 21 años, que están como medios con poca motivación. Están, además, bueno, esta camada que tuvimos de 2 años de alumnos virtuales, es como que recién final del año pasado y este año los hemos como conocido, además, porque no los habíamos conocido. Pero yo intento trabajar con un presupuesto, más allá de que la facultad es el espacio donde te habilita a volar sin tener un tope, digamos, o que vos puedas proyectar, tratando de usar, qué sé yo, los materiales que te puedas imaginar, que aún a veces ni siquiera los terminamos de conseguir, pero yo cuando llegan conmigo los chicos trabajamos de manera horizontal con 2 cátedras más que tienen que ver directamente con el diseño de la escenografía, y yo los bajo un poco a la realidad, al tema de que armemos un presupuesto de eso que ellos, han creado, aunque el presupuesto sea impagable y aunque no tengamos un cliente o un productor o una persona o una institución que se vaya a hacer cargo de la realización, pero que ellos sepan que eso que proyectaron hoy sale, no sé, 400.000 pesos, pero que tengan un poco de conciencia del valor, porque mismo de los materiales, a nosotros nos pasa mucho que como está la facultad
la carrera de diseño escenográfico y la carrera de arte dramático en el mismo edificio prácticamente, los chicos sin querer tienen interacción. Entonces empieza a pasar que los chicos de arte dramático rinden parciales, rinden prácticas escénicas o prácticas profesionales, y ya ellos van conociéndose, son medio amigos, dicen, uy, bueno, llamemos a los chicos de escenografía que nos monten para rendir, y empieza esa cosa rara que es, bueno, mirá, haceme una cosita con un teloncito, y después tienen que cubrir 6 metros, y ningún teloncito. O sea, es un montón de tela, que es un montón de plata hoy. Capaz que hace 10 años eso podía, sin faltarle el respeto, podía manejarse un poquito más así, pero hoy un teloncito es un montón de plata, y más allá que a los chicos los dejamos que vuelen con el diseño y que propongan y que digan vamos a hacer una caja de acrílico, bueno, que sepan que la caja de acrílico sale 800.000 pesos. Y que el día que lo tengan que hacer, si no hay quien ponga ese dinero o cómo se consiga, bueno, habrá que pensar un plan B. Pero yo sí estoy a favor de que sepan cuánto valen las cosas, cuánto vale un palo de madera, un listón de 2x1, qué sé yo. Antes uno iba y decía, bueno, dame 10 y si me sobra, cupo. Y ahora compras los que necesitas porque también se volvieron caros. Entonces yo sí, y además cuando trabajamos para Vendimia, que se trabaja a través de licitaciones donde los que fabricamos las cosas tenemos que contar con el dinero y esperar a que después nos paguen la licitación, que a veces pasan 2 o 3 meses. El factor plata de materiales es el factor número 1. Entonces yo creo que todos tienen que saber, está buenísimo en la etapa de aprendizaje que vuelen con el diseño que quieran, pero a mí me parece re importante que sepan que ese diseño vale un montón, vale como un auto, qué sé yo a veces. Para mí es muy importante saber, porque después eso te deja en el camino. Si vos no tenés después ponés canchero en la calle para decir, bueno, mi diseño, que es X pesos de caro, yo tengo un plan B para que vos sí lo puedas hacer y cambiemos materiales o cambiemos una forma de presentación para que me habilite a estar en la calle trabajando, si no te deja fuera eso. Es lo que por ahí nos pasa acá. O sea, con el INT, que hay concursos por ahí, que los chicos piden subsidios para presentar obras o para montar y para armar, y resulta que, además de que los subsidios son siempre cortos de plata y llegan tarde, bueno, la escenografía, cuando vas a hacer una escenografía medianamente para un teatro, no sé, de 6, 8 metros de boca, ahí necesitas plata de materiales, aunque sean 2 telones pintados. Entonces es como que para mí es re importante que lo sepan, porque mismo en la facultad ya quedan en el camino porque ellos se ven en el aprieto de como que es culpa de ellos no poder resolverle al compañero el tema de cubrirle una pared con telón, o hacerle 2 trastos, qué sé yo, una puerta, una ventana, y que ellos hagan su práctica. Es como que de repente es culpa del escenógrafo ese tema de los materiales. Es como Claro. medio complejo eso. No, totalmente. Hola Gaby, vino la otra Gabriela. Vino la otra Gabriela, está por ahí. Ahí está. Voy a aprovechar para, ya que está ahí, la presento y la introduzco. Gaby Aurora Fernández es diseñadora de escenografía y vestuario y artista interdisciplinaria. Cursó estudios de licenciatura en la UBA, en artes en la UBA, fotografía en la Escuela de Cine de Avellaneda, pintura con Sergio Bazán, dramaturgia con Mauricio Cartún, estudios de teatro con Breyer, Calmeto Artiz y Schumacher. En 2011 fue premiada con diploma al Perito como artista destacada de la última década por la Fundación Conex. Recibió en varias ocasiones los premios Trinidad Guevara, Teatro del Mundo y Florencio Sánchez. Fue becaria de la Fundación Antorchas, el Fondo Nacional de las Artes y el INT. Es docente en distintas casas de estudio, una UNSAM UADER. Hola Gaby, ¿qué tal? Acá ya estábamos acá hablando con Oli y con Gaby Bisón de
del comienzo, básicamente, de la base, de qué es lo que dan y los problemas que empiezan a suceder. Por un lado, Oli hacía referencia al, si querés, digamos, al uso del conocimiento, ¿no? A la posibilidad de que el conocimiento realmente se efectivice en la práctica. Gaby decía, trato de meterles la realidad en la cabeza para que empiecen a crear con los pies en la tierra, de alguna forma. No sé. Vos, ¿para qué teatro enseñás, Gaby? Gabriela Aurora, Gaby Fernández. ¿Para qué teatro enseñás? Tenés el Estás micrófono muteada, apagado. Gaby. Estás muteada. Por Ahí ahí era el destino, tenía que estar muteada para no decir cualquier cosa. No, yo tengo una particular, mi trayecto como docente tiene una particularidad, que por ahí está piola arrancar con eso, que es que yo no doy escenografía, escenotecnia o vestuario para nadie que se dedique a diseñar escenografía o vestuario. ¿Qué digo con esto? Que hace 15 años que soy docente y le doy a bailarines, coreógrafos, le doy a diseñadores de iluminación, diseñadoras de iluminación, doy clases también para actores, actrices, para gente que hace circo y para gente que hace títeres. Ese es mi público. Claro. Ese es mi cuerpo de estudiantes, ¿no? Y eso ya es una particularidad y me costó bastante entender cómo, y me sigue costando, y de hecho soy cambio los programas todos los años. La gente que labura conmigo se agota de mí. Yo cambio todos los años los programas porque, primero porque es muy dinámico lo que pasa con este tipo de grupos de grupo de personas, ¿no? que hacen actividades tan diversas. Por un lado, todos están vinculados a la escena, a la exposición en la escena. Todo el tiempo la pregunta es, pero ¿desde dónde o qué aportarles a este tipo de estudiante con estas características que son intérpretes en la escena o que son creadores de la escena desde la dirección o como coreógrafos o coreógrafas? Entonces, siempre esa pregunta está siempre. Siempre aparece para mí también la situación porque un poco es donde yo siento que fluyo más, que es el abordaje creativo y conceptual de cómo abordar un diseño, y me parece que eso siempre es funcional, no sé si es la mejor palabra que puedo elegir, pero uso esa en este momento, es funcional a algunas cuestiones que veo como necesidad, y que a través de estos años yo vi como una necesidad, ¿no? Que es muchas veces, y esto, si me voy a la miércoles y tengo que aportar, decime, Gonzalo. Dale, tranqui, vaya. También, digamos, vayamos que no sé cómo vienen. No, sí, no, claro, no. por eso digo. Me gustaría escuchar de ustedes tres en principio, en este comienzo, como la mayor cantidad de opiniones posible, después se sumará. Como digo estas dos cositas, entonces, que es que muchas veces yo verifico a través de unos cuestionarios que yo hago siempre al inicio de la cursada para todas las cátedras, que es una necesidad primero poder entender por cuántas áreas está compuesto el vestuario, por cuántas áreas intervienen en el diseño y en la realización de un vestuario, en el diseño y en la realización de una escenografía. Primero siempre poner en contexto para que quienes no se van a dedicar específicamente a eso sepan que hay, qué profesionales están pensando y realizando el diseño de escenografía y vestuario. ¿Qué tipo de profesional? ¿Con qué tipo de profesional? ¿Y cómo van a dialogar, ¿no? Con elementos o herramientas para dialogar con ese profesional, pero si no entendés bien que para una diseñadora de vestuario, con la que tal vez vos, como intérprete o como director o directora, o coreógrafa de una pieza, vas a dialogar con una diseñadora, pero tenés que entender también que detrás de esa diseñadora hay 20 por lo menos, o yo me manejo con un mínimo de 10 o 12 o 14 personas que están realizando distintas cosas, Claro. Ya sea un sastre, una sastra, o alguien que borda, o alguien que realiza el calzado, el sombrero, la caracterización, que es el maquillaje, ¿no? Entonces, y esas, digo, las más grandes, pero vos podés laburar con 14. Entonces, cuando se entiende un poco que eso es muy
interesante. Yo durante algunos años no daba eso, porque me parecía algo muy básico al principio cuando empecé a hacer docencia. Después me di cuenta que no era tan básico y que no todos, aunque estés estudiando como actriz, actor o no, como intérprete, lo saben, ¿no? Y que era muy importante empezar por esos lugares que parecen así. O sea que por un lado está todo eso para hacer sintetizar, ¿no? Ese abordaje inicial. Y después por el otro, por ejemplo, hay algún perfil de estudiante específico, como justamente los diseñadores y diseñadoras de iluminación, en los que me enfoco, en ellos tengo siempre algo como muy distinto, en cuestiones más técnicas. E invito siempre gente que sepa sobre textiles, y siempre hay alguien que viene y me da 2 clases, digo me da porque yo sé, pero también me gusta invitar a gente que sepa más que yo sobre el tipo de distintas fibras textiles y para qué se utilizan, y qué hay hoy en el mercado, qué encontramos hoy en Argentina en el mercado, ¿no? De ese tipo de fibras, y con qué fibras te encontrás, porque todos sabemos que muchas veces, todas o todes sabemos que diseñas luces, pero muchas veces tenés que resolver un telón, o tenés que dialogar justamente con alguien que hace escenografía para ver qué pasa con el problema de los textiles en la escena, o porque un telón da gris, o porque un telón tiene brillo, entonces, ciertas cuestiones técnicas. Entonces, además del abordaje conceptual y de conocer el métier, algunas cuestiones técnicas, digo algunas porque son muchas, y no da para eso, ¿no? Entonces, a quienes diseñan luces, hay un par de situaciones que tienen que ver para mí con los materiales, le llamo yo esa parte, los materiales, ¿no? No, claro, la superficie, ¿no? Te preguntan por la superficie. Las superficies, claro. De maquillaje también, claro, y siempre de maquillaje, ¿no? Mucho, hay alguien también viene y da 2 clases o 3 de maquillaje, además de lo que ven conmigo, y de saber también un poco de qué está compuesto el maquillaje. Y donde siempre hacemos agua, y de paso lo digo, aprovechando que hay diseñadores de iluminación y diseñadores de iluminación acá, hacemos agua, y yo adelanto que vamos a hacer agua, y que va a ser para nosotros una experiencia, es en lo concreto de, bueno, siempre hago experiencias iluminando las superficies, o iluminando esos maquillajes sobre todo, las hacen ellos, pero lo que sacamos como conclusión no termina nunca de ser jugoso. No termina nunca de ser jugoso porque yo no tengo los suficientes conocimientos técnicos, voy a enumerar las cosas que hasta el momento entiendo que es, por eso puede cambiar. Porque tampoco los estudiantes la tienen, porque tampoco contamos con los medios como porque también pasa algo, que es siempre las condiciones van a ser distintas. Entonces, ¿qué conclusiones querríamos sacar? Porque para sacar solamente la idea de que luz roja sobre pigmento rojo puede dar algo oscuro o negro, eso ya no nos interesa. Entonces, ¿qué nos interesa? Ahí se abre una pregunta que todavía no hemos logrado responder. Bueno, y voy hasta acá, porque si no es un montón, pero... No, está bien, está bien. A ver, sin duda, está bueno eso que decís de la formación a otro campo, ¿no? No un campo específico, sino a lo que te pasa con otro nivel de especialización. Yo creo que eso es, en definitiva, una forma de ampliar, el grado de enseñanza, ¿no? Hacerlo más transversal. Digo, en luces ¿vos haces algo así, Oli, o te dedicas específicamente, enseñás teatro al que ilumina, enseñás a entender? ¿Cómo haces? Tenés muteado el teléfono. Tenés muteado el micrófono. Ahí está. No, bueno, te decía que justamente desde el año pasado estamos dictando una diplomatura, me han invitado a dictar la parte de iluminación, una diplomatura que se está dictando en conjunto el INT con la Facultad de Artes. Empezó una cohorte para el NEA, ahora hay una segunda cohorte, y la idea, no sé hasta dónde llegará, pero es hacerlo en todas las regiones del país. Y bueno, me ha tocado ahora algo parecido a lo que contaba Gabriela, de que doy diseño de iluminación para gente que está en una diplomatura en puesta en escena. O sea, para gente que son actores,
actrices, directores, directoras, etc. Y bueno, la primera pregunta ha sido esta misma que hacía Gabriela, ¿qué les puedo aportar al trabajo que ellos van a hacer? Y bueno, básicamente, digamos, el aporte principal, insisto con el tema del rol del diseñador, entonces me planto en un lugar de tratar de que ellos entiendan en primer lugar cuál es el rol del diseñador de iluminación, cuál es el objeto de estudio de la iluminación y cuál es el objeto de diseño, es decir, ¿qué tiene que producir un diseñador de iluminación? Porque por ahí es clarísimo que un vestuarista produce zapatos, sombreros, vestuario, el escenógrafo, etc. Pero por ahí no está todavía muy claro cuáles son los objetos que tiene que producir un diseñador de iluminación. Y lo doy con la conciencia de que estos futuros puestistas puedan incorporarlo en sus puestas, incorporar al diseñador e incorporar a todos los elementos que ese diseñador debe producir. Porque si no, el diseño queda en un plano bastante informal, o bastante de, bueno, el que más sabe del grupo de luces, a ver, y más o menos te dice cómo tirar los 18 tachos que tenemos, y punto, y se acabó. Entonces, tratando de mostrar el panorama completo, de que tenemos que armar planos de planta, planos de corte, planillas de luminaria, planillas de corte de colores, esto ya medio viejo para algunos, pero inclusive el guión, la planilla de las cues, de los movimientos, o sea, hasta el momento del ensayo general y el enfoque de instrumentos, hasta ahí está la responsabilidad del diseñador. Entonces, para que ellos vean todos los pasos y todos los distintos momentos que tiene el proceso de diseño. Y para que un poco, como decía Gabriela, bueno, se den cuenta que hay un sastre, una sastra, un zapatero, o sea, que también en este proceso tal vez hay menos gente, pero se producen un montón de elementos y que son necesarios y que son imprescindibles para una puesta seria, para una puesta que uno la toma con la seriedad, con la pasión que normalmente los teatreros nos tomamos al trabajo. No, claro. Entonces, ahí es donde pongo el énfasis, digamos. Che, Gaby Bisón, en tu galpón, ¿mezclan gente de todo tipo? ¿Quieren mezclarla más allá de que tienen una parte de realización y otra de danzas, creo? Así a grosso modo lo que te escuché decir. ¿Cómo pensás esto vos? ¿Pensás que es importante cruzar la información entre áreas del trabajo? ¿Pensás que...? Sí, claro, sí. Pero más allá de una conclusión, en principio, evidente, que es en el teatro se conjugan diferentes artes, ¿no? Digamos, el hecho de hacer una pedagogía de cruce de campos es una cosa relativamente moderna, ¿sí? El hecho de atravesar con la formación particular los niveles y los campos de las otras áreas, ¿no? Digo, ¿qué pensás de esto vos? Bueno, nosotros lo estamos llevando a la práctica directamente a eso, porque tenemos las clases, hay algunas clases de teatro infantil, pero tenemos muchas clases de aéreos, de tela, de cuerda, y eso se mezcló con danza contemporánea y con algunos profes que hacen danza contemporánea, pero que también vienen del lugar del actor.
Entonces justamente anoche tuvimos una reunión medio larguita porque queremos armar una producción del galpón para para una obra para la temporada infantil de las vacaciones de invierno. Y nos reunimos con algunos profes que dan sus talleres en el galpón y buscábamos, por ejemplo, buscábamos un artista que tuviera destreza aérea, porque bueno, la idea es hacer algo como Peter Pan, y entonces bueno, hay muchos personajes voladores, pero que ese artista aéreo fuera actor, o tuviera la utilidad de poder darle en los ensayos un poco de entrenamiento de tipo actoral, más allá de la destreza aérea. Y eso, mezclarlo además con qué particular escenografía debiéramos tener para una obra de esas características, lo mismo que la iluminación, porque cuando trabajas con altura también tenés la complejidad de que vos si dirigís un tacho a alguien que está en el suelo y que se puede subir arriba de una mesa, bueno, que manejás una altura, qué sé yo, de 3 metros, pero cuando trabajas con un aéreo tenés que llegar a los 6 metros capaz, o a 5 metros y medio. Entonces el tema del diseño de la planta de luces también tiene otras características. Digo, es lo que nosotros ayer anoche fue una reunión de un trabajo interdisciplinario de ver a qué chicos íbamos a llamar para que actuaran, que tuvieran todas esas características, y terminás mezclando todo, sin querer. Claro, se empieza a armar como un cruce completo, ¿no? Claro, porque es inevitable, digo, para empezar a trabajar bien, porque sí podés llamar un montón de gente que después cuando empezás a laburar o empezás los ensayos te das cuenta que no reúnen las condiciones para esta puesta en particular. Entonces nosotros lo conversamos desde el principio a eso. Bueno, sale independiente, pobres, todos pobres somos, entonces, ¿de dónde vamos a salir a juntar un poco de plata? ¿Qué es lo que sí tenemos con lo que contamos? Bueno, qué sé yo, tenemos un solo seguidor. Ese seguidor, viste, tiene que rendir como 5 seguidores, más si trabajas con aéreo. Pero desde el principio se plantea esto que uno lo puede desmenuzar académicamente, pero empíricamente nosotros lo empezamos desde el principio, sí. Si no O sea, te cuesta 5 veces más, no, está claro, o está no llegas claro. al final. Claro, claro. Sí, sí, en general, ¿sabes qué? Lo que estoy tratando de ver si podemos, de alguna manera, justo hay unas charlas sobre docencia o cosas en Chile que son interesantes en algún punto, porque hay algo ahí que ellos como están haciendo una especie de traslación, ¿no? De la idea de diseño teatral, que es lo que de alguna manera nosotros estamos hablando en términos de las especializaciones y de la interrelación de especializaciones, hace una cosa que ellos dicen que se llama diseño escénico, que es como una forma más como, digamos, como contemporánea de la enseñanza, en donde lo transdisciplinario no es solamente un compartir objetivos alrededor de una obra específica, es más un plan realmente armado ya desde la mixtura, ¿sí? De la formación, un plan ya directamente de base armado desde la mezcla, ¿no? Desde el conocimiento múltiple, desde de la no diferenciación de categorías. ¿A ustedes les parece que podemos ir hacia una formación menos organizada en áreas específicas, ¿no? E ir a una formación mucho más amplia, más generalista, por decirlo de alguna manera? ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí. Pero me parece que no es menos organizada en áreas específicas, sino que es como plantear lo interdisciplinario desde el principio. Porque Ajá. vos después cada área específica la seguís organizando dentro de la propia área. Tal vez es abrir el juego desde el principio entre la interrelación de todas las partes. Con el vestuario también nos pasa un problema de plata, siempre. O sea, ahora es un infantil, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener escenografía y tenemos que tener un buen vestuario, porque los niños, si no, no los llevas al teatro. O sea, ahora con el telefonito resuelven todo.
Entonces, si no tenés en el teatro algo que visualmente los convoque, es complejo con los niños. Y bueno, y el vestuario, un buen vestuario es una buena plata. Pasa lo mismo, me parece. Por ahí con las luces podés dedicarle más al diseño, porque si vos ya tenés tus luces, tenés, no sé, 18, 20 tachos, como decía Oli, y tenés esos tachos, bueno, lo que tenés que hacer es exprimir la creatividad para con esos 18 tachos lograr la mejor iluminación que puedas para lo que vas a hacer. Pero en la escenografía y en el vestuario y en el maquillaje, lo gastás, lo volvés a gastar cada vez que haces una producción. Podrás reciclar una parte, Claro. volver a pintar. Nosotros tenemos un árbol que fue de todos los colores que te puedas imaginar. Nació blanco y viajó a Buenos Aires para una muestra de vendimia y fue rojo y fue verde y fue marrón y Claro. más hojas, menos hojas, qué sé yo, pero igual volvés a gastar, igual volvés a pintar, igual le volvés a poner otras hojitas. Con la iluminación o con el sonido, si vos ya tenés el equipamiento, bueno, podrás mejorarlo en traer 1 o 2 tachos, o alquilés, o que no sé qué, el micrófono, pero en las otras 3 áreas lo volvés a gastar siempre la plata. Por eso para nosotros es como desde el principio trabajar todo junto, porque para economizar lo que podamos, para en ese momento tratar de ser lo más creativos posible, para alcanzar el objetivo nada más, para poder hacerlo. Después si nos va bien, mucho mejor, pero bueno, eso es, nunca sabes. Nunca sabemos, ¿no? Que Gaby. se da, Gonza, es un poco a todos, ¿no? Hay algo de, incluso si uno, yo mientras hablaban pensaba, ¿no? No es lo mismo, pero podría estar cerca en términos de cosas que vienen pasando, lo de la dilución de jerarquías tal vez, que igual es un tema complejo, ¿no? Para una organización, pero existen otras formas de organizarse y hay que investigarlas o transitarlas, porque ya están investigadas. Sí, Pero ahora es muy común ver en los programas, por ejemplo, Córdoba más Fernández, más Oli, más Esa Figueroa, más Bisón. No dicen Córdoba diseño de iluminación, Gaby Fernández, no. Entonces, algo ¿no? Se pone el más, y es una sumatoria. O sea que en términos conceptuales, eso está como, está sonando en muchos aspectos. No únicamente me parece a mí en el plano de lo pedagógico, la educación, sino también en las creaciones, ¿no? Teatrales. Sobre todo lo vi en el teatro, esto, ¿no? Del más, y no poner, ¿no? Y después vos te enterás quién hizo cada cosa. Y también porque cada vez me parece que más sucede que vuelve a haber algunos grupos que se juntan y donde la creación vuelve a ser también como colectiva, asumida por el grupo, aunque dentro del grupo haya diferentes roles, ¿no? Quienes están arriba de la escena, quienes están abajo, pero la creación, la discusión, ¿no? La discusión estética de la obra, del objeto de arte, es conjunta. La discusión y la palabra la tienen todos ahí, todos, independientemente de que después haya roles específicos también. Ahí hay un engranaje que tiene cierta complejidad y que funciona en esa complejidad. Yo lo veo funcionar en algunas compañías de las que a veces soy parte, flotante, y soy parte, y funciona. Y me parece que está bueno también. Y de alguna manera también, yo no sé si no habría que pensar que lo que está pasando, no de la misma forma, es como lo mismo pero distinto, que sería, es un rebobinar, porque si uno se va muy atrás, antes el artista de teatro sabía hacer muchas cosas que tenían que ver con la escena que se iba a generar, ¿no? Con la obra. Hacía y se desenvolvían muchos de los roles.
Después, conforme se fue complejizando probablemente cada uno de los roles, por la aparición de la técnica y por un montón de otras cosas que tienen que ver con algo más que el teatro, se dividió, ¿no? Tal vez ahora esté pasando que hay una necesidad para pensar más y mejor de volver a fundir eso, Sí, claro. ¿no? De volver a licuar, para que la claro. cabeza sea más grande ese día. Sí, hay como una mutación hacia una idea de cuerpo performático que tiene como otro valor. Ya, digamos, no es tanto la relación del encuentro, se desplazó hacia otro lado, y esto genera esa cosa que decís tan interesante del más, ¿no? De la cosa de sumar en un nivel... y hay algo sí, yo creo que la especialización vino de la mano del Fordismo y, bueno, y todos los sistemas de producción capitalistas en su forma más aguda. Hay que ver el teatro en esta nueva etapa si sigue respondiendo en ese mismo esquema, o dentro de lo que es los mundos más híbridos y menos definidos, sigue manteniendo todavía algunos estatus particulares, ¿no? En ese sentido coincido. Hay que ver, una cosa que dijo antes Gaby Bisón, que me llamó el gato típico de Zoom, que aparece la cola, siempre aparece un gato. Ahí Gaby tiene a su derecha al gato que le está moviendo la cola. Siempre aparece un gato en Zoom. Perro. ¿Perro es? Ah, Perro, perdón. ya va a venir. Bueno, Perro, perdón. Si no, un gato muy grande. Claro, bueno. No, que yo acabo de grabar. Podemos hacer la colección de animalitos de Zoom. Ajá. No, total. No, que tiene que ver con esta cosa de la pedagogía de la producción, ¿se entiende? De alguna forma, ¿no? Es que estamos enseñando en esta forma inevitable, ¿no? La forma inevitable del cruzarnos con el otro. Espera que desactivar a Lea, el audio de Lea, a ver si puedo, porque ahí está. Entonces digo, desde este lugar es donde digo, bueno, ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es el desafío pedagógico? ¿Tienes desafíos pedagógicos? Oli, ¿tenés un desafío? ¿Tenés una meta? ¿Algo? Sí, totalmente. En principio, el principal desafío, que te decía al principio, transmitir cuál es el rol del diseño. E intentar que se entienda claramente y que se incorpore, que la gente lo incorpore. Sí me parece, coincido con lo que dice Gabriela, las producciones nuevas están tomando, en realidad yo tengo un grupo con el que trabajamos hace ya casi 24 años y que trabajamos así, todo se discute, todo se charla, después aparecen roles concretos que toman ciertas responsabilidades. En la medida en que la producción se transforme y aparezca gente que ha transitado por ese modo de producción, eso va a impactar después en la docencia. También coincido con Gabriela que las instituciones siempre van a ir por detrás, a pesar de que yo veo hoy como un esfuerzo de adecuar programas, de adecuar contenidos, de buscar métodos más transversales de enseñanza entre distintas cátedras, pero digamos las universidades o los espacios académicos institucionales tienen su rigidez, por ahí es más difícil hacerlos que trabajen de otra forma. Está pasando, va a pasar, porque creo que es, digamos, la fuerza que tiene la producción, la fuerza que tienen los grupos, es tremenda, y eso impacta en la aparición de nueva gente que de repente llega a esos espacios, a ser docente en esos espacios. Entonces, bueno, es como una cadena. También, por otro lado, quiero destacar esto que digo, porque, por ejemplo, en Tucumán la Escuela de Teatro tiene
ya está por 40 años. La aparición de la escuela y el hecho de haber empezado a generar egresados en Tucumán fue un fenómeno que empezó a generar grupos independientes, salas, espacios. O sea, fue una cantera excepcional. Pasó lo mismo con la escuela de cine. En Tucumán tenemos escuela de cine de hace 12, 14 años y también fue tremendo de no haber casi actividad audiovisual. Hoy en día ya tenemos hasta películas premiadas en el extranjero, tenemos cine, tenemos salas Inca, tenemos producción, tenemos subsidios. Entonces, la institución sí genera un ámbito donde todo empieza a funcionar y por ahí el propio ámbito empieza a demandar más profesionales. Pero bueno, y a su vez estos profesionales también cuando vuelven a la universidad incorporan estas experiencias de producción. Y para concluir, sí, creo que habría que ir hacia una metodología de enseñanza que no fuera compartimental, que fuera bastante más transversal. Claro. Gaby, Bisón, ¿tenés algún desafío pedagógico? ¿Algún sueño? ¿Algún teatro que te gustaría formar? Bueno, nosotros, el espacio donde estamos es alquilado. Es un galpón que antes era un aserradero, quedó metido en la ciudad con el crecimiento de la ciudad y es alquilado. Nosotros con el INT hemos comprado un espacio que urbanamente está muy cerquita, ubicado de donde estamos alquilando, y espero que en unos 10 días empecemos la remodelación de ese espacio para después mudarnos. Wow. Ojalá que en este año. Eso lo venimos arrastrando desde comienzo de pandemia, que fue cuando sucedió todo el evento de que pudimos realizar con el INT, la compra del espacio. Bueno, la pandemia obviamente demoró absolutamente todo. Nosotros tenemos que trabajar súper legal porque es un subsidio, entonces tenemos que esperar los tiempos municipales que son tremendos. Y desde la pandemia son doblemente tremendos porque todo está escudado en el mundo digital. Pero eso, ese mudarnos a una casa propia, también genera como mucho revuelo en el medio. Mendoza es grande pero es chiquita. Nos pasa lo mismo que decía Oli, desde la facultad, desde la universidad, se forma un semillero de chicos que empiezan a salir a la calle y a buscar lugares. Los lugares al final siempre son pocos. O sea, están los lugares oficiales que son bastante inaccesibles para el teatro independiente, te dan espacios pocos, cortos, que no alcanzan, y los espacios de teatro independiente o de salas independientes de espectáculos, no digamos solo teatro, porque también lo audiovisual ha tomado mucho empuje después de la pandemia, y desde que en la universidad también está la tecnicatura de producción audiovisual, se convierte en una de las carreras que más inscriptos tiene. Están con 260 inscriptos en primer año. Yo estoy como en la mitad del tercer año y hoy no hay espacio físico en los espacios de clase de la universidad para contener esos primeros años con esa cantidad de chicos. Entonces todo se complejiza, pero la mayoría como continúa y sale a la calle a querer trabajar, no hay espacios, no alcanzan los espacios para... Y sobre todo como que hubo una explosión después de la pandemia donde todos quieren hacer. Todos tenían el proyecto que quedó trunco, el nuevo que quieren hacer. Bueno, yo... nada, con que los chicos terminen la carrera y estén en la calle haciendo algo de esto, yo estoy contenta. Claro, claro.
aunque tengan como muchos, que tenemos otro laburo, 2, 3 trabajos, qué sé yo, para poder darnos el gusto de trabajar con escenografía o con el mundo del espectáculo, con que se reciban, con que tengan el suficiente interés y voluntad para terminar la carrera, porque hay una diferencia entre que la terminen y no, que les cuesta un montón también, que les cuesta, porque empiezan a hacer cosas en la calle, se enganchan con otras cosas, no terminan de estudiar, no rinden, y me parece que hay como que presionarlos un poco. Yo me dedico a presionarlos para que eso pase, porque les abre otras puertas, qué sé yo, becas, viajar, cuando todo se mejore, más irse a, bueno, es distinto irte con un título que te acompañe, que te abre otros lugares. Yo peleo un montón porque los chicos completen el curso y no tener en primer año, no sé, 30 inscritos en escenografía y ese grupo de chicos llegó 5 a cuarto. O sea, está buenísimo que llegaron 5, pero ¿y los otros 25? O sea, no perderlos en el camino, hacer no sé qué para no perderlos. No sé, yo me llevo un montón de gente de la universidad a este proyecto del Galpón y a tener la casa propia y a que lo sientan que es su lugar, que es un espacio comunitario, no es mi galpón. Yo qué voy a hacer yo sola con mi galpón, yo necesito que esté lleno de gente que quiera hacer. Pero a veces es muy difícil motivarlos a que lleguen a ese final. Pero si nosotros enseñamos y ellos quedan en la mitad, es como que falta ahí no sé qué, un incentivo para que de verdad vean que es importante que lo terminen, que se han invertido tanto tiempo X de su vida que, no sé, a mí me interesa un montón que se reciban, que terminen en lo que sea que se hayan inscrito, de arte dramático, escenografía, que si quieren especializarse en iluminación, pero que lo completen. No, buenísimo, cierto, Sí. sí. Sí, es un tema, aparte, porque forma parte de ese nexo también que decía Oli, diciendo, bueno, a ver, uno forma, pero después, ¿qué hago con lo que Claro. dieron, ¿no? Entonces, no, total, es como hay que establecer un puente ahí, ¿no? Hay que tener en cuenta el puente entre la formación y la producción, muy, muy presente, hay que tenerlo, porque si no se pierde un poco se pierden, como decimos, Sí, pierden la quedan línea. ahí en el camino. Claro. Gaby Fernández, ¿qué pensás? Desafío de formación. Yo, para decir al respecto de esto, me sumo mucho a lo que acaba de decir Gaby Bisón, sí, me parece que ese es un lindo horizonte, un lindo imaginario para sueño, el imaginar y que se pueda concretar que la mayoría de los estudiantes que se inscriben, ¿no? Porque bueno, una totalidad es tener... pero una mayoría lleguen a término. No importa si, como decía Gaby, por ahí, si en el camino de la carrera, por ahí se pasan a una especialización o a otra y van, pero como que puedan haber hecho concretar esa experiencia, ¿no? Porque de hecho cuando vos te encontrás con estudiantes que sí terminaron las carreras, tienen un recuerdo muy gozoso de esa situación y tienen una parada distinta, esto que decía Gaby es real, tienen una parada distinta, la experiencia estuvo buena en ese aspecto, hay una estructura y un lugar de pertenencia, ¿no? También, como está buenísimo eso. Y después por otro lado también, este imaginario, este sueño que decís vos, para mí es que no se cristalice la educación, ¿no? Que la enseñanza, más que educación, como la enseñanza, la transmisión de los conocimientos, por lo menos yo lo intento conmigo y me sigo formando. De hecho, hace poquito, en pandemia, tomé unos cursos de iluminación que, no sé, entendía más o menos, iban a 1000, hablaban de cosas técnicas, consolas, de DMI, bla, 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 y yo estaba como, pero no sé, como digo, bueno, como también eso, ¿no? Como que la docencia sea un lugar también de investigación.
para uno mismo, ¿no? Para los propios docentes, que la docencia no es un lugar cristalizado, y que el ser docente es, en ese aspecto justamente me parece que es como la responsabilidad de tener la suficiente porosidad para estar como todo el tiempo también vos reformulándote, moldeándote, reestructurando lo que estás dando, y las cosas cambian bastante rápido, y aunque el saber que uno transmite por experiencia o porque el propio saber de las cuestiones teatrales tiene una cosa arraigada que puede ser inmanente, que puede seguir siendo siempre la misma, que también por otro lado siempre hay algo que se está moviendo, ¿no? Y que cambia la forma. Yo, por ejemplo, ahora hace 3 años que doy como un proceso de investigación. Ahí embarco en ese barquito una cantidad de cosas, pero doy proceso de investigación. Vemos cómo es la documentación de una obra. A partir de eso yo puedo meter una cantidad de cosas, pero desde el proceso de investigación. Bueno, eso surge de empezar todo el tiempo a replantearme. Entonces eso, como apuntar a una transmisión no cristalizada y en movimiento. No, está buenísimo. Hay una cosa que yo quería acá subrayar así, y también ya preparando para una última pregunta, general quizás. Esta es una asociación que quiere hacer de la educación un valor, es una asociación profesional, y la asociación profesional pugna por tener una función de recomendación de contenidos, de compartir conocimientos, de sentir que somos somos profesionales, que podemos compartir, aprender, que podemos crecer, que tiene valor lo que damos, etcétera, etcétera. En este sentido, esta discusión es una discusión que va a tener muchas etapas, en realidad casi en todos los clubs y en todas las actividades que estamos teniendo en ADEA, de alguna forma aparece el tema de la reflexión sobre la pedagogía, ¿no? Incluso ahí está Marcelo Cuervo, que había planteado realizar un laboratorio, me va a estar odiando en este momento, en donde se iba a discutir cuestiones de pedagogía, en función de pensar una reflexión, líneas de pensamiento y cuestiones relativas a la formación, en vistas a un congreso que vamos a hacer el año que viene, ¿sí? En abril, que uno de los ejes es la pedagogía. Por supuesto que vamos a ir creciendo en contenidos y en propuestas para ir sumándolos. Pero la pregunta que yo quería darles en términos generales, como para pensar, es ¿qué le pedirían a la asociación? ¿Qué le darían a la asociación? ¿Y qué creen que en ese sentido podemos crear todas y todos juntos? ¿Sí? ¿Se entiende? La pregunta es, ¿qué podemos dar y cómo hacemos que la educación sea un problema de la asociación y cómo podemos crecer con eso? Esto para que charlemos todos, para cerrar un poco la noche de hoy, para ver si realmente podemos hacer construir esta especie de sueño, porque yo tengo cosas para decirle a Gaby, de trabajos que se están haciendo entre la UNA, y justamente con la misma problemática de ver que la gente termine, digamos, hay gente que está pensando en el resto del país cosas similares. Bueno, yo digo, en general, falta saber qué hace cada uno y cómo funciona. Bueno, ¿qué opinan ustedes? Quiero saber eso, quiero saber qué hacemos con la asociación y los maestros y la experiencia y la vida. El que quiera. Quizás tener como un espacio de discusión más permanente sobre estos temas, llámese una comisión o encuentros como específicos sobre temas de pedagogía, pero bueno, creo que hoy se hablaron un tonazo de temas que cada uno de ellos amerita una reunión como esta, ¿no? Desde lo interdisciplinario, desde la formación de las otras disciplinas en relación a las disciplinas de diseño. Hay montones de temas
que me parece que cada uno amerita seguir profundizándolo, ¿no? Está bueno. Yo lo que me parece muy importante desde ADEA, ya que estamos hablando de todo esto, es relacionarnos un poco más formalmente con las instituciones educativas, con las universidades, con las instituciones que tengan formación en diseño, para ver de qué manera podemos trabajar con ellos, acercarles nuestra experiencia, conocer su problemática. La problemática de la docencia institucional es interesante, es brava, digamos, es brava cuando uno empieza a ver, por ahí no hay horas, no hay recursos, no hay docentes, o falta esto, falta aquello, no hay laboratorios. Entonces ver cómo nosotros, digamos, desde el lugar en el que estamos nosotros, me parece que una de las cosas que podríamos aportar enormemente, estoy pensando en voz alta, es como un gigantesco laboratorio. O sea, ¿cómo podríamos implementar virtual, presencial, con qué recursos, de qué manera, brindar todo lo que, toda nuestra experiencia, nuestro trabajo y demás en un gigantesco laboratorio, como que ADEA sea un gigantesco laboratorio donde las instituciones puedan recurrir, puedan utilizar. Esto es lo que se me ocurre. Creo que hoy tenemos muchísimos medios tecnológicos que podrían ayudarnos a que eso sea más fácil. Así que bueno, eso sería una de las cosas que, por eso digo, que ADEA puede ofrecer eso, y yo le pediría a ADEA por ahí que veamos la forma de vincularnos mucho más con las instituciones, más formalmente. Vas a tener una llamada en las próximas semanas. No sé si mío de Bea, que está por ahí, Beatriz, ya vamos a tenerla. Ya vamos a tener pronto una llamada al respecto, porque estamos trabajando justamente, estamos en una etapa de la producción del Congreso en donde justamente todos los días hablamos de esto que se nos planta a gritos, que es el problema de la formalización del encuentro con las instituciones, ¿no? Pero está bueno, está bueno. ¿A alguien más se le ocurre alguna cosa que... Marce, ¿vos querés decir algo? Cuervo. Se frizó, justo iba a decir algo y se frizó. No, estoy compelido. En principio, aclarar la chicana de que en realidad ese lugar que yo propuse a la comisión directiva no era para mí, no lo reclamaba para mí, sino que me parecía importante, porque me parece importante la discusión sobre la docencia, ya que los socios de ADEA, en su gran mayoría, ejercen la docencia. Entonces, es imposible soslayar la discusión sobre las formaciones, sobre todo por esta interacción entre lo público, lo privado y el teatro independiente, que es complejo el abordaje, y cada formato de este tipo de producciones tienen un encare bastante, a veces contradictorio, entre un sistema de producción y otro. Entonces es interesante desde los formadores y las formadoras tratar de aprovechar a DEA para justamente un poco lo que decía Oli, ¿no? De armar ese tejido. Necesitamos un tejido, sobre todo porque yo no estoy de acuerdo ni con el paradigma de nuestra industria. Yo soy un tipo que trabaja en la industria básicamente, soy profesional, y en mi formación apunto a eso, digamos, a la formación de profesionales, a través de alguna de las cátedras que yo no tengo formación docente, pero he llegado a la docencia por esta
circunstancias así de facto que nos han metido en ese rol, y uno se va quedando en esos roles. Y mi gran preocupación es, uno, el paradigma, digamos. Incluso, por ejemplo, industrias como la de la música, que es muy complejo, no se comprende los roles no están comprendidos en otras industrias que son satélites al teatro, que son grandes formadoras de profesionales, cuáles son las técnicas y cuáles, digamos, eso es importante de desentrañarla, esa madeja. Es importante porque las técnicas, si bien son colaterales al diseño, tienen paradigmas distintos. Entonces, de alguna manera, eso hay que entenderlo. Eso creo que tenemos que entenderlo. Y bueno, y obviamente los que somos docentes de la UNA, no voy a venir a llorar acá. Somos varios los que podemos llorar un rato. El pudor no me permite hablar de la UNA fuera del contexto de la UNA. Ya va a llegar. Pero digo, realmente tenemos que dinamitarla. Porque nuestro sistema de enseñanza es lo que dice Gaby de alguna manera. Es la elegía a la deserción. Eso es lo que producimos en la UNA, en la actualidad producimos desertores. Claro, o sea, claro. Expulsamos alumnos. Entonces, hay algo que está mal, hay algo que nos tenemos que plantear sincera y brutalmente, digamos. ¿Qué carajo hacemos con esto? Porque tenemos entre manos una responsabilidad donde lo único que hacemos es expulsar talento. No tengo más para decir que eso. No, está bien, ya está clarísimo. Está clarísimo. Y yo sumo a eso, quiero retomar algo que a mí me parece, yo soy docente hace 30, este es mi año 30 de docente, así que, pero no de diseño escénico, algunos años sí, pero este año no. Pero algo que se dijo por ahí, ¿no? Que la institución no solo da un título, sino también da un lugar de pertenencia, y lo más importante de todo es que construye identidad. Y ahí es donde se junta o se liga con algunos de los propósitos de ADEA. Nosotros de alguna manera estamos trabajando en eso, en la construcción de la propia identidad como diseñadores escénicos. Y entonces me parece que ese es un aspecto que nos tiene que interesar muchísimo, el de, digamos, así como trabajamos la pertenencia a ADEA, el de la pertenencia a una institución, ahí se liga con exactamente lo mismo. Por eso nos hace, ¿no?, pararnos en el mundo de otra manera. Soy egresado de la Universidad de Cuyo y además soy socio de ADEA, ¿no?, por decirlo en rápido, pero que es mucho más que eso para un profesional, ¿no? Eso implica un montón, la vida misma para algunos. Entonces, bueno, ahí sí hay mucho para trabajar entre las instituciones y nosotros. Buenísimo. Sí, totalmente. Ale Vilar. Yo, por lo que estaba diciendo Cuervo, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros hacemos expulsión de alumnos en Malarro, que formamos en escenografía. Comienzan 30 alumnos cada año y el año pasado nos quedamos sin alumnos en tercer año. Wow. Pues son 4 en realidad, formación básica y 3. Y este año tenemos 3 alumnos en tercer año. O sea que es algo que se repite por lo que están diciendo. Yo no quería comentar eso en todos lados. Hay que buscar alguna manera de darle una vuelta a esto. Me parece que es interesantísimo que lo podamos trabajar en conjunto como asociación para ver qué es lo que estamos haciendo para que todos huyan de esta forma y generar un atractivo diferente. Relacionándonos desde ADEA con las instituciones, no sé cuál es la manera, pero algo hay que hacer. Pasa lo mismo acá también. Bueno, por lo que dicen los compañeros, pasa en Tucumán, pasa en Mendoza, en Mar del Plata, en Buenos Aires, en todos lados está pasando lo mismo. ¿Sí? Eso, no sé. Y es preguntarle, es entablar un vínculo con las instituciones, pero sobre todo, tal vez, preguntar a los estudiantes qué pasa también, para tener claramente esa textura y qué pasa en cada etapa, porque se abandonan diferentes etapas. Sí, sí. ¿Qué pasa en cada etapa, no?
¿Cuál es la demanda de los estudiantes y cuáles son las expectativas que ponen, ¿no? Sí, porque tienen para decir, entonces eso hay que Bueno. escucharlo, más allá del entramado que uno, del ligue que uno puede hacer con la propia institución, son los estudiantes los que tienen que también tener un lugar de palabra y para poder poner en palabras por qué. Y seguramente haya diferentes situaciones, y bueno, y son analizables, son Sin atendibles ninguna todas. duda, pero que nosotros como colectivo me parece que es nuestra responsabilidad disparar esto, y esto lo celebro, esto que está pasando hoy, porque me parece que tenemos que empezar a trabajar, generar esa trama, necesitamos esa trama a gritos, porque tenemos problemáticas demasiado parecidas, aunque nuestros mundos parezcan disímiles, no veo demasiadas situaciones disímiles de éxito académico, de éxito en la enseñanza. Entonces, realmente instalar esta problemática incluye desde las instituciones, del alumnado y desde los profesores, empezar a preguntarnos esto, porque, no sé. No, está buenísimo, está buenísimo. A ver, Mucho para trabajar, ¿no? un montón, y me parece que hagamos un... Nada, yo Y esto va a replantear a las instituciones también, porque dentro de las propias instituciones no hay conexión entre los cuerpos docentes. Esto pasa en todas las universidades que yo trabajo, pasa. Sí, No hay está la tanta libertad de conexión. cátedra, pero la verdad que todo tiene un límite. Alguna vez escuché decir que una carrera está en pleno funcionamiento si madura durante su primer década. A mí no me tocó esa experiencia, digamos, en el caso antes éramos instituto universitario, ahora somos universidad, digamos. No ha pasado esa discusión, no sucede. Esta discusión debería estar dentro de las carreras, dentro de las universidades, en las propias instituciones. Bueno, pero en ese sentido, Adrián, me parece que puede inaugurar una especie de transversalidad universitaria de docentes en donde haya una posibilidad de discutir, porque quizás a veces, bueno, lo vivimos nosotros como docentes de la UNA, no podemos discutir entre nosotros, o sea, sobre los temas. O sea, los temas no se discuten y es quizás más, no digo más fácil, pero es más simple encontrarnos en ADEA y poder hacer como este lado. Bueno, habilitemos ese lugar, digamos, cuando te citaba antes como una especie de formalizador de la idea de laboratorio, lo traía un poco a colación porque se te hizo síntoma ya insoportable y lo propusiste. Cuando de alguna manera, claro. Pero para que yo no lo reclamaba para mí, celebraría No, que alguien hombre. tome la posta. Bueno, Yo propuse que me parecía insolayable ese laboratorio, no lo reclamaba para mí. Bueno. No para bueno, vos. varios de ustedes serán llamados próximamente. Claro. Voy avisando. Claro, no para vos, pero... Como vínculo con las instituciones, porque el vínculo con las instituciones hay que generarlo con gente de adentro, porque si uno llama a los rectorados, a los decanatos, a las direcciones, no les da pánico establecer estos vínculos. Entonces hay que trabajarlo como de una manera, con los contactos internos. Sí, estoy en instituciones hace muchísimo y pasa eso, ¿no? No es fácil hablar de la propia institución, entonces bueno, hay que generar los vínculos total con los que estamos en instituciones y de esa manera ir como... Es la única manera de llegar, que vos tengas un espía adentro y que te ayude. Si no, es no se puede, imposible. no se puede. No se puede. Te van a contestar siempre que no. Claro. Pero de alguna manera todos nosotros representamos o somos parte de instituciones, entonces no debería ser ya complejo. Tenemos espías. Pero claro, pero sí, como tenemos que conseguir Pauli, más. Digamos, me parece que hay que tomar el toro por las astas y empezar a desarrollar, a caminar este sendero, porque me parece que es la única manera, digamos, y sobre todo que esta figura del diseñador escénico, si bien no es nueva, institucionalmente pareciera ser que sí, entonces es el momento de encarar esto. Me parece que hay una coyuntura que nos permite plantearnos esto, entonces me parece que
Entonces, Una es un camino. coyuntura propicia. Es una cosa que Tal cual. Bueno, genial. No quiero abusar, ya nos estamos pasando del tiempo y acá los había comprometido por un ratito más corto. Me parece que queda la puerta súper abierta a seguir. Bueno, ya lo vamos a comunicar. Vamos a comunicar, no sé si a través de Marcelo, que se acaba de lavar las manos, pero No que lavarme la mano. Si hay alguien que milita, soy yo, agrégala. Pero de alguna manera nos vamos a comunicar. Dentro de 15 días, Díaz Mendoza va a presentar su libro de escenografía, seguramente que se trocará con un problema, que se mezclará con algún problema también pedagógico, pues es un libro básicamente de enseñanza básica de escenografía y que va a estar bueno. Como socio de ADEA, estamos tratando de que cada mes haya una presentación de libros que tengan que ver. El próximo tenemos pensado que sea el de Ferrari, y así tenemos como varias presentaciones pendientes en el año de libros de socio de ADEA, que es una manera de validar también este laburo. Bueno, yo en principio quiero agradecer un montón la presencia de Oli, de Gaby y de la otra Gaby, las dos Gabys y de Oli. La verdad que les agradezco un montón. Marce, Alejandra, Bea, Lea, Tatiana, Susana y Alejandro, que están acá presentes hoy. Gracias por estar. Y bueno, yo esto lo voy a subir, esto lo subo se sube a la página de ADEA Escénicos, o sea que esto va a aparecer en YouTube. Guardado, así que si ustedes quieren lo pueden ver y lo van a tener, y ahí van a ver todos los clubs que hemos hecho discusiones múltiples y presentaciones múltiples que están ahí, así que están al alcance para que ustedes puedan estar. Les comento esto, sí, se va a formar ese laboratorio porque necesitamos material y pensamiento y volumen pedagógico para el Congreso y para generar una idea fuerte y con mucho compromiso. Así que, gracias, y bueno, espero verlos. Esto es todo cada 15 días, un ratito cada 15 días, así que si tienen ahí. Sí, gracias, Javi, ¿quieres decir algo? No, dije, buenísimo. Saludamos. Claro. Bueno, ok, bueno. Chau, gracias, y nos estamos viendo. Chau. Gracias por Chau, estar. nos vemos. Hasta luego. Hasta Cierro luego. para todos la reunión. Muchas gracias, muchas Chao. gracias Chau, por la chau. discusión.